Vamos a continuar con nuestra cápsula de prevención de caídas y flebitis, y en este caso vamos a partir con la parte 2. Dice relación con la prevención de flebitis. Todos sabemos que el uso de dispositivos vasculares invasivos o catéteres vasculares es de alto riesgo, ¿no es cierto? Y que puede producir ciertos problemas como la flebitis, que se define como la inflamación de la pared de una vena. ¿Ya? Tiene signos y síntomas que son bastante claros, ¿ya? Como por ejemplo, la zona que se encuentra está roja, como está en la imagen, está caliente, está dolorosa, ¿ya? Y aquí está un poco lo que ocurre dentro del vaso cuando hay un trauma por un catéter que está mal sujeto, mal instalado o que está fuera de la vía correcta. Entonces vamos a tener acá la vena, que está aquí, ¿no es cierto? Y vamos a tener un coágulo sanguíneo que se va a formar, dado el daño que se produce por el roce del catéter por las paredes de las venas o, en su defecto, por la rotura de la vena por una mala instalación del catéter. Las causas vamos a tener que tenemos que tener claridad que la terapia endovenosa o intravenosa es uno de los procedimientos que es más habitual en los pacientes, sobre todo en el medio hospitalario por la rapidez que tiene, la seguridad que tiene y los cuidados que son bastante simples de realizar. Y por lo tanto, como es tan frecuente su utilización, también va a ser mucho más frecuente que tengamos problemas derivados de este uso con diversos medicamentos, sobre todo con aquellos medicamentos que son más irritantes. Vamos a tener que los problemas derivados de la inserción y del mantenimiento de un catéter venoso son múltiples, ¿no es cierto? Siendo la flebitis aguda, postpunción, el principal riesgo de la terapia endovenosa. En general, tenemos que tener claridad que cada paciente que nosotros tenemos con algún suero por hidratación o algún medicamento que esté pasando va a tener riesgo de una flebitis si nosotros no nos preocupamos y no evaluamos correctamente. Y para evaluar la flebitis o los signos clínicos que nosotros vamos a tener, tenemos esta pequeña escala que yo les traigo, que en general no está normada en ninguna parte, yo creo. Acá en Chile, por lo menos yo la he visto en 2 o 3 lugares, pero básicamente lo que ustedes van a buscar son los signos clínicos, ¿ya? Que los tienen acá, y donde ustedes van a ir puntuando de acuerdo a la presencia o ausencia de lo que está aquí. 0 puntos sin signos clínicos, por lo tanto es una vía venosa que está sana. 1 punto, eritema con o sin dolor, puede haber o no edema, no hay formación de líneas y no hay cordón palpable. 2 puntos, eritema con o sin dolor, puede haber o no edema, formación de líneas, no hay cordón palpable. Y 3 puntos, eritema con o sin dolor, puede haber o no edema y hay formación de líneas, ¿no es cierto? Que van a ser las líneas, digamos, que ustedes van a observar en la piel, y hay un cordón venoso palpable. Se siente la vena bastante dura, ¿no es cierto? Y al presionarla ustedes un poquito se van a dar cuenta que está además dolorosa. Si ustedes tienen un puntaje de 1 o más, ya tiene que entrar a pensar en cambiar de lugar esa vía venosa que usted instaló, porque probablemente va a estar o mal instalada o va a estar con una fijación deficiente, o la medicación que se está administrando se está administrando más rápido de lo que debería hacer. Y es necesario, ¿no es cierto?, que se cambie para evitar la pérdida de ese acceso venoso. Dentro del control administrativo, lo que va a hacer la enfermera, ¿ya?, se va a valorar la presencia de flebitis y se va a avisar al médico de guardia, si es que así lo dice el protocolo de cada unidad. Se va a registrar en la hoja de enfermería la fecha, la hora, el lugar de la flebitis. Se va a informar a la enfermera supervisora de la unidad y se va a aplicar el protocolo de atención que está establecido, ¿no es cierto?, de acuerdo a cada unidad clínica donde ustedes se estén desempeñando.
Las enfermeras y los enfermeros debieran registrar en cada entrega de turno o en su primera visita de enfermería del turno cómo reciben esas vías venosas y durante el turno, si es que tienen algún incidente con esa vía venosa, como por ejemplo que se haya salido, que se haya extravasado, que haya producido alguna flebitis por la mala administración de algún medicamento o alguna cosa particular, e informarla al término del turno. Todos esos registros son sumamente importantes para ir evaluando, ¿no es cierto?, la calidad de la atención de enfermería. Dentro del control asistencial hay algunas tareas importantes que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la elección del catéter, la elección del lugar de inserción, siempre se parte de distal a proximal. La vulnerabilidad del individuo a contraer una infección, ¿no es cierto? Vamos a tener mucha más precaución para aquellas personas que son de edades extremas o que están, ¿no es cierto?, en situaciones de vulnerabilidad como terapias oncológicas o terapias de inmunosupresión. La edad también es importante, el estado nutricional, el estrés que pueda estar causando la misma hospitalización, las enfermedades concurrentes, la herencia y los tratamientos médicos a los cuales está siendo sometido este paciente. Las vías venosas tienen una función de acuerdo al calibre del catéter. Hay recomendaciones para cada uno. Yo les voy a tratar de dejar alguna infografía para que tengan a mano cómo elegir un buen catéter venoso. Y dentro del plan de cuidados, al momento de la inserción, vamos a tener que, es importante mantener y promover las medidas de asepsia personales, ¿no es cierto? Es una técnica aséptica. La limpieza y desinfección del punto de inserción de la vía, los cuidados posteriores y el mantenimiento del catéter, ¿no es cierto? El lavado del catéter si es que es necesario, si queda flacheado o no queda flacheado, que son términos que ustedes van a ir conociendo con el tiempo. Los sistemas de fijación del catéter, ojalá con un apósito transparente, el tipo de apósito que van a utilizar, que actualmente se usan estos apósitos transparentes que permiten visibilizar el sitio de inserción de la vía venosa e ir evaluando, ¿no es cierto?, la aparición temprana de la flebitis. Valoración y manejo del punto de inserción, y aquí es sumamente importante que evitemos los sitios como, por ejemplo, las articulaciones o los lugares donde existe pliegue para que nuestra vía venosa no se nos tape o no se nos salga. El manejo de los equipos de infusión, es importante que ustedes conozcan los distintos tipos de bombas infusoras que van a utilizar, para qué se usa cada una, cómo se programan, cómo se instalan los viales en cada una de las bombas y cuáles son las precauciones que ustedes tienen que tener para poder utilizarlas de manera segura. Educación para la salud, que implica, ¿no es cierto?, educar al paciente en relación a la presencia de este dispositivo vascular, qué cuidados tiene que tener, qué cosas puede hacer, qué cosas no puede hacer, y lo más importante es cómo él nos puede ayudar a mantener un buen acceso venoso permeable. Cuando estamos en presencia de una flebitis, lo más importante y lo primero siempre va a ser, por supuesto, la suspensión de cualquier administración por la vía que está enrojecida o está con este problema, ¿no es cierto? En general, la vía venosa se retira inmediatamente, pero una vez que ya hicimos eso, tenemos que aplicar frío a nivel local de manera indirecta. Acuérdense que los hielos tienen que ser cubiertos para evitar las quemaduras por frío. Reducir o eliminar los factores que incrementan la experiencia dolorosa, como el temor, la falta de conocimiento y la fatiga, entre otros. Colaborar con el individuo para determinar qué métodos podrían utilizarse para reducir la intensidad del dolor. Administrar la medicación analgésica que está prescrita si es que el dolor es mucho. Reducir o eliminar los efectos secundarios de los analgésicos, que son, dependiendo del tipo de analgésico, es el efecto secundario que vamos a tener. Y en el caso de que estemos en presencia de una flebitis de mayor importancia, vamos a recoger muestras sanguíneas para el cultivo, vamos a hacer un cultivo de catéter o de vía venosa,
¿ya? Y descartar otras infecciones concurrentes. Generalmente para eso uno lo que hace es retirar el catéter venoso y hay dos opciones, o se introduce directamente adentro de una bolsa estéril, ¿ya? O se corta la punta o digamos el catéter, el teflón, y se envía en un frasco de vidrio vacío, ¿no es cierto?, a, ¿cómo se llama esto?, a análisis de infección, junto con una muestra sanguínea. En el caso de que la flebitis ya esté más avanzada, ¿no es cierto?, vamos a aplicar los medios físicos, vamos a administrar los antitérmicos que estén prescritos, porque puede cursar con fiebre, ya si estamos en presencia de una infección. Mantener un entorno aireado y silencioso para que el paciente esté más bien tranquilo, aplicar frío y vendaje compresivo en el caso de un edema, elevar el miembro afectado con movilización de las zonas distales, aplicación de pomadas antiinflamatorias, si así lo decide el médico, y mantener la piel hidratada mediante la aplicación de cremas o aceites en la zona. Para el registro y la evaluación, la verdad es que el registro tienen que hacerlo. Siempre que se encuentren con alguna vía venosa, tienen que registrar el calibre, el lugar donde está puesta y las condiciones en que ustedes la reciben, ¿ya? Por ejemplo, si está en un pliegue y ese pliegue no tiene sujeción, por lo tanto, lo más probable es que esa vía se fracture y en ese caso es más probable la aparición de flebitis. Tienen que registrarlo. Si la vía venosa usted la recibe suelta o la recibe tapada o la recibe claramente fuera de su lugar, también tiene que registrarlo. En este caso yo les traigo un código de registro que no se usa acá en Chile, pero les puede servir como una orientación de ciertas cosas que pueden registrar. Por ejemplo, las vías de uso intermitente, que van a ser la I, la vía con fluidoterapia, que van a ser la F, esto es cuando tenemos pacientes con múltiples accesos venosos, o la retirada de vía, ¿no es cierto?, que va a estar marcada con ese símbolo. Pero básicamente lo que usted tiene que registrar en su hoja de enfermería o en su visita de enfermería es el tipo de vía, si es una vía que está permeable o está sellada, por eso que dice uso intermitente, ¿ya? Si la vía fue retirada, el calibre de la vía, si está, digamos, si se revisó el punto de inserción o se cambió la vía, que es lo que yo les decía. El cambio de apósito que no debe hacerse, actualmente con los apósitos nuevos no debe hacerse el cambio de apósito. El cambio de sistema que se refiere a el cambio de los viales, ¿no es cierto?, la bajada de suero o el cambio de suero propiamente tal, y la canalización en urgencias u otros servicios que debiera de quedar registrado para que usted en el servicio, si es que tiene la posibilidad de encontrar otro acceso venoso mejor, retire el que se instaló en urgencia y se instale uno nuevo con las condiciones asépticas, la tranquilidad y las opciones que les da un servicio hospitalizado. Estas siglas que están acá, o letras, o símbolos, lo que ustedes quieran, es una simbología que se usa en algunas partes y que ustedes probablemente la podrían eventualmente encontrar. No es lo que se usa acá en Chile, pero sí esto de acá es lo importante que usted tiene que tener presente para registrar, ¿no es cierto?, la vía venosa. Los lugares más habituales para instalar vías venosas generalmente son la vena cefálica, la vena mediana, más bien más abajo, y la vena basílica, que es muy buena en los hombres generalmente. La vena radial habitualmente provoca problemas del tipo de movimiento, ¿ya? En los pabellones quirúrgicos generalmente escogen la vena cefálica o las venas dorsales de la mano, y las venas del pie, que está absolutamente contraindicado utilizar las venas del pie porque una flebitis o una tromboflebitis en un pie puede causar lesiones mayores como la necesidad de amputación posterior del pie. Con esto, chiquillos, terminamos esta cápsula de vías venosas.
cada servicio, cada hospital, cada centro clínico va a tener su propia norma en relación al cambio o el recambio o el cambio del sistema, etcétera, etcétera, que ustedes van a poder revisar cuando lleguen a cada servicio para que tengan presente que va a cambiar, y por eso yo no se los traigo acá, porque si no se lo aprenden de memoria, pero básicamente la norma dice que las vías venosas se cambian cada 72 horas, y hay algunos lugares donde el sistema completo se cambia junto con la vía venosa, y hay otros donde se cambia cada 24 horas, y eso va a depender del lugar donde ustedes se encuentren. Básicamente es esto en relación a la prevención de flebitis. Si quieren mayor información, les voy a dejar mayor documentación en su aula virtual. Y como siempre les digo, si tienen alguna duda, alguna consulta, la pueden hacer llegar a mi correo, que es daniela.rafo@upb.cl. Con esto terminamos esta capsulita y vamos a seguir con otra capsulita que tiene que ver con la prevención de las úlceras por presión.